el segundo video ya de la jornada de la tarde para, ¿cierto?, hacer una recapitulación. Recordar que en el video anterior, ¿cierto?, terminamos con la confección de su genograma, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a seguir, ¿cierto?, lo que habíamos comentado era qué aspectos podremos ir analizando en los genogramas, ¿cierto? Ya lo fuimos conversando, ¿cierto?, con los objetivos, con los beneficios que tiene, ¿cierto?, ir observando el genograma, ¿ya? Entonces, ¿qué aspectos podemos ir analizando un genograma en general? Ya, bueno, como les comentaba, ¿cierto? Lo importante del genograma es ir observando las generaciones y cómo se van repitiendo los patrones, además, ¿cierto?, de lo que podemos ir observando como ciclo vital y tipo de estructura familiar, ¿ya? Pero, como ya les había comentado en el video anterior, ¿ya? El genograma nos proporciona, ¿cierto?, una visión de la estructura familiar y las interacciones a modo como de fotografía, ¿cierto? Tenemos una visión rápida, sencilla, de ese momento de la familia puntual, ¿ya? Y la interpretación, tenemos que tener una interpretación que va a ser horizontal y una interpretación que va a ser vertical, dependiendo, ¿cierto?, de los aspectos que vayamos analizando. Específicamente, ¿cierto?, horizontal en el genograma va a ser específicamente con nuestra familia, ¿cierto?, la familia que estamos acompañando. Lo primero que vamos a analizar, ¿cierto?, es el ciclo vital, fundamental, ¿ya? Y nuevamente, ¿cierto?, el tipo de estructura, rápido, visión, ¿cierto?, lo que podemos ir analizando respecto a la dinámica que se conforma, ¿cierto?, en esta misma generación. Y de forma vertical, el análisis va dirigido específicamente hacia lo que son las generaciones, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo principal que tenemos que ir viendo en el genograma, tener una visión desde lo horizontal de la familia, ¿ya? Y otra visión desde lo vertical que tiene que ver con las pautas vinculares, ¿cierto? Y las pautas que o sea, los patrones que se van repitiendo, disculpe, ¿ya? Por lo tanto, también lo que nos permite, ¿cierto?, el genograma, como ya lo íbamos conversando, es que los miembros puedan verse a sí mismos, ¿ya? También podemos ir observando, ¿cierto?, cómo las personas están organizadas dentro de estos mismos genogramas, cómo vamos a ir colocando las labores que tienen, ¿cierto?, las edades, podemos observar la generación que está contemplada, ¿cierto?, en este grupo familiar, las edades, ya rápidamente, y cómo podemos analizar, ¿cierto?, también las mismas generaciones que están componiendo esta familia, ya con respecto específicamente a los ciclos vitales individuales, y también los géneros, ¿ya? Y cómo también quizás dentro de un análisis, ya sea horizontal o vertical, hay un comportamiento ya quizás más conservador de lo que son las estructuras, ¿cierto?, de roles de género, ya, o quizás hay una visión un poco más diversa hacia la teoría de género. Ya, también dentro de los aspectos que podemos analizar es el lugar, ya, que ocupa cada integrante en esta familia, ya, y cómo esto puede influenciar también en el funcionamiento. También tiene que ver obviamente con respecto a la edad, con respecto al sexo, con respecto al género específicamente, más que el sexo designado, ¿cierto?, el género, cómo este rol que ocupa este integrante en este grupo familiar puede ir influenciando en el funcionamiento. Ya quizás podemos observar que quizás realmente el rol de cuidado está vinculado específicamente al rol, o sea, al género femenino, ya, y esto se ha ido repitiendo en las generaciones, o es algo netamente, ¿cierto?, de este grupo familiar. O podemos ir observando también, ¿cierto?, que quizás ciertos integrantes tienen el rol proveedor dentro de este mismo grupo. También, ¿cierto?, si hacemos un genograma completo, considerando las relaciones vinculares, podemos ir observando las pautas de relación. Ya, si es que quizás hay un rol más de dominancia, ya ustedes ya lo observaron con respecto a la cohesión de la adaptabilidad que tienen las familias y cómo pueden, ¿cierto?, ir cambiando estos límites. Podemos ver quizás que hay unos límites mucho más rígidos o quizás unos límites mucho más flexibles, ¿ya? Y obviamente, como ya les había comentado, el tipo de familia. ¿Ya? Entonces quiero ahora que, ¿cierto?, con el genograma que ustedes ya tienen, vayan observando realmente estos análisis que podemos ir sacando de sus propios genogramas, ¿ya? ¿Cuál es la composición, ¿cierto? ¿Qué análisis pueden hacer desde lo horizontal y desde lo vertical? Recordar que lo ideal, especialmente si después vamos a trabajar los instrumentos, por ejemplo, el Practice y el FIRO, estos análisis que podemos hacer del genograma los podemos ir trabajando después en ese tipo de instrumento. Ya con respecto al ciclo vital, ya también podemos ir incorporando algunos aspectos
Ya, por ejemplo, lo que ya habíamos conversado con respecto a las crisis normativas, cómo las crisis, ¿cierto?, que han tenido las familias o los cambios, ¿cierto?, los procesos de estrés, cómo esta familia se ha ido adaptando. Quizás podemos observar que en ¿cierto?, en otras generaciones ha ocurrido alguna crisis, ¿ya?, y ha generado la ruptura familiar, y esto quizás es un patrón que se está repitiendo, ¿ya?, y que probablemente puede ser algo que que se puede generar en esta familia, ¿cierto?, que estamos acompañando. Ya podemos ir observando, ¿cierto?, cómo se resuelven estos problemas, si se reorganizan adecuadamente, si es que siguen adelante, si hay, como les comentaba, ¿cierto?, momentos centípetos o momentos centrífugos en esta familia, ¿ya? Y cómo este ciclo vital familiar ya puede ser una amenaza potencial dentro de la misma organización, ¿ya? Y cómo esta misma familia, con sus patrones familiares anteriores, ¿cierto?, las familias nucleares, han ido adaptándose y conformando, ¿ya? Otra cosa que podemos ir analizando, como les comentaba, ¿cierto?, otra cosa que podemos analizar en el genograma son las pautas familiares, ¿ya? Y esto también tiene relación con lo que les había comentado, ya cómo son las pautas de funcionamiento en la familia. Podemos ir observando, ¿cierto?, las generaciones anteriores. El análisis aquí, por lo menos del genograma desde el aspecto como más vertical, es bastante importante, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no es solamente eh, transcribir información, ¿cierto?, como una fotografía, ya en estructura tipo árbol, ya, sino que es qué podemos hacer con ese instrumento y que nos permita entregar información que podamos ir trabajando y previniendo en el grupo familiar. Ya, entonces, estas pautas familiares van a ser dirigidas específicamente hacia lo que es el funcionamiento de la familia, hacia cómo son las relaciones y cómo han sido las estructuras normalmente de estas familias. Quizás tienden a ser familias, ¿cierto?, monoparentales generacionalmente, o son familias que tienden a tener una tendencia hacia la familia nuclear biparental, ¿ya? Y quizás esta familia con la que estamos acompañando es una familia monoparental, y ahí puede haber, ¿cierto?, asociado quizás un poco de culpa, o quizás no, que implica, ¿cierto?, que esta conformación es una conformación diferente a los restos de familias, ¿cierto?, de otras generaciones, ¿ya? También tenemos que ir observando, como lo mencioné aquí, ¿cierto?, las tensiones actuales, ya como lo que les comentaba, ¿cierto?, puede empezar a través del tiempo, los cambios que pueden ocurrir inevitablemente en las familias también, y las transiciones, ¿ya? Y a nivel vertical, lo que ya les había comentado, ¿cierto?, de lo que se va transmitiendo históricamente. También, si se dan cuenta, hay muchas cosas que podemos analizar, ¿cierto? Y todo va teniendo sentido con lo que ya hemos ido viendo en clases anteriores. Crisis, dinámicas, adaptabilidades del grupo, cómo es la cohesión de estos grupos, de esta familia, de este sistema, cómo son los límites que están conformados. Se han conformado alianzas, también eso es algo que podemos ir observando, ¿cierto? O algún otro tipo, ¿cierto?, de conformación, ¿cierto?, entre dos personas dentro de un mismo sistema, ¿ya? Respecto al funcionamiento familiar, específicamente, ¿cierto?, los acontecimientos vitales estresantes, que ya lo vimos, ahí como les comentaba, ¿cierto?, hay un instrumento que nos permite analizar los acontecimientos vitales estresantes y que nos pueden indicar si es que una familia ya que ha vivido diferentes situaciones puede estar entrando en una etapa ya de crisis, ¿ya? Las situaciones recientes, también eso es importante, cuando hemos tenido situaciones quizá de crisis específicamente no normativas, que como les comentaba, ¿cierto?, en la clase anterior, puede ser un poco eh, más sorpresivo y por lo tanto puede ser que necesitemos tener un poco más de acompañamiento, ya ver cómo, ¿cierto?, esta familia se adapta y se reestructura frente a estas crisis no normativas, que pueden ser pasadas o recientes, abandonos, fallecimientos, separaciones, etcétera. ¿Ya? También lo que podemos ir viendo en tema de coincidencia, a veces las fechas, las edades, los acontecimientos específicos, significativos, tienden a ser también un patrón repetitivo. Ya nos damos cuenta que, no sé, por ejemplo, las gestaciones adolescentes, nos estamos dando cuenta que en realidad llevan 3 generaciones, ¿cierto?, con gestaciones adolescentes más o menos en las mismas edades. Entonces tenemos que hacer, ¿cierto?, una intervención netamente en esa familia relacionada con una gestación adolescente, especialmente si hay un adolescente cercano o estamos ya entrando, ¿cierto?, que uno de los hijos va a entrar en la etapa del ciclo vital individual de adolescencia, ¿ya?
y otras tensiones que tengan que ver específicamente con la historia familiar. ¿Ya? Y ahí podemos ir trabajando netamente con la familia de cómo, ¿cierto?, explican también las familias estos acontecimientos. ¿Ya? También, ya les había comentado, ciertas pautas vinculares, cercanías, distancias, conflictos que ocurren en las familias, dependencias que pueden estar asociadas también a situaciones de violencia. Ya si hay una situación, por ejemplo, de violencia de género, probablemente también hay una relación vincular de dependencia, ya, ¿cierto? O de sometimiento de uno de los integrantes hacia otros integrantes, ¿ya? Y no solamente verlo en el tema, ¿cierto? Relacional de pareja, ya, sino que también podemos ir observando violencia intrafamiliar, también, ¿cierto? Hacia los integrantes más pequeños. Y que por lo tanto también eso puede ser un patrón que se ha estado repitiendo. Entonces, ¿cierto? El genograma nos permite entregar muchísima información, como ustedes se han dado cuenta. Ya no es, como les mencionaba, solamente escribirlo, dibujarlo en la cartula familiar, en el tarjetón familiar, sino que lo ideal es que podamos utilizar este genograma ya en los análisis que hacemos, ¿cierto?, como equipo de salud, y ir observando todo lo que ya les he ido comentando y que podamos, gracias a esto, ya planificar también intervenciones, ya, no sé, quizás nos damos cuenta, ya que comentaba, ¿cierto?, la gestación adolescente. Tenemos una gestación adolescente y tenemos a un adolescente que no se le ha hecho el empadolescente, el empadol o la ficha CLAP, y que por lo tanto quizás deberíamos hacer, hay una intervención, hacer una ficha CLAP, integrarla al programa de salud sexual y reproductiva y, ¿cierto?, prevenimos nuevamente la repetición de esa situación puntual que sería una crisis no normativa. Bueno, eso con respecto a lo que es el genograma, ¿ya? Lo ideal es que todo lo que les fui comentando ahora de lo que podemos ir observando, ojalá ustedes también lo puedan ir observando en los genogramas que ustedes realizaron. Sí, igual les dejé como en el aula virtual un foro de preguntas, si quizás hay alguna consulta, no supieron cómo dibujar quizás algún tipo de relación que ustedes analizaron en su familia, ahí la pueden realizar, no hay ningún problema, ya, y si también desean lo pueden subir al depositorio de los instrumentos que les dejé y yo quizás pueda hacer algún análisis para que podamos ir trabajando eso. Ya, eso netamente para que ustedes, la idea es que el genograma trabajemos muy bien con la simbología y seamos rápidos de confeccionarlo, ojalá en 5 minutos un genograma rápido que nos entregue información, ¿cierto?, con respecto a lo que estamos viendo. Ya, otro instrumento familiar es la línea de vida familiar. En este instrumento, la línea de vida familiar, ya, sí o sí hay que hacerlo con los integrantes de la misma familia, ya, porque son estas personas las que nos van a ir mencionando cuáles son realmente los eventos, ¿cierto?, más importantes de la familia. Nosotros igual dentro del mismo análisis podemos tener un conocimiento de cuáles han sido los eventos más importantes, especialmente si es que ya tenemos bastante tiempo sin tener el CEFAM, probablemente conocemos a más de algunos de los integrantes, ¿cierto?, del grupo familiar, y esto nos permite tener una muy buena llegada para poder trabajar la línea de vida, ¿ya? La línea de vida es muy sencilla, tal como lo mencionan, ¿cierto?, como se observa aquí en la diapositiva, se puede hacer una flecha, ya que puede ser horizontal o vertical, y que se enfatizan, se mencionan, se describen los eventos más importantes con fecha y evento, ¿ya? Puede ser que de repente no tengamos la fecha exacta del evento, pero sí es importante por lo menos mencionar el año en el que se desarrolló este evento importante. ¿Ya? Es muy rápido, muy fácil de confeccionar, ya no implica mayor trabajo, ¿cierto? Lo que les acabo de comentar, de hacer una flecha ya que describa, ¿cierto?, los eventos desde lo más antiguo a lo más reciente, y, ¿cierto?, mencionar los eventos como puntuales, ¿ya? Si vamos a la siguiente diapositiva, ahí les puedo mostrar. Por ejemplo, ya en este caso se menciona, se dan cuenta, ya se hace un punteo, no se lo escribí aquí como con una flecha, ya, pero lo ideal es que ustedes, ¿cierto?, aquí hagan una flecha hacia abajo, implicando, por lo tanto, que acá van los eventos más antiguos hacia los eventos más recientes, ya. Y
una descripción breve, ya en 1986, ¿cierto? Hay una unión matrimonial, ¿cierto? Se comienzan a vivir juntos, ¿cierto? Eso implica crisis, una conformación de una nueva familia, ya la adquisición de la casa propia, el nacimiento de los hijos, ya un evento, por ejemplo, que es una crisis normativa que tiene que ver, ¿cierto?, con el quedarse sin trabajo, ya otra crisis que es el embargar, ¿cierto?, la casa propia, ya un divorcio y finalmente, ¿cierto?, la consecuencia que es que uno de los integrantes de este grupo familiar, que finalmente, ¿cierto?, se disolvió, empieza con una sintomatología que tiene que ver específicamente con salud mental. Ya, entonces, si se dan cuenta, es una descripción muy breve ya de la situación que estamos analizando en este momento. Ya, por lo tanto, puede estar vinculado específicamente al caso índice, ya, pero la idea es integrar, ¿cierto?, a todos los otros integrantes del grupo familiar. Y por ende, sí o sí, en este caso, este debe ser confeccionado con los integrantes, con todos los integrantes del grupo, ¿ya? La línea de vida familiar no tiene mayor análisis que eso porque principalmente nos sitúa en eventos que puedan ser ciertas situaciones estresantes y también situaciones que puede ser que hayan sido de apoyo. También es importante. En la línea de vida familiar no necesariamente es describir las cosas negativas, ya pueden ser aspectos positivos que quizás nos permitieron algún cambio o nos identifican fácilmente cómo esta familia quizás vivió esta situación y la pudo adaptar fácilmente, ya se pudo reestructurar. El otro instrumento, que probablemente también es más conocido por ustedes, es el Apgar familiar, ¿ya? Y aquí ya se los comentaba en el video anterior. Generalmente en el Apgar familiar ya lo tendemos a utilizar como un instrumento para identificar la funcionalidad familiar, ¿ya? Y ese no es el objetivo. El objetivo del Apgar familiar, tal como se los, cierto, subrayo, ya es identificar y medir el grado de satisfacción de los miembros de la familia sobre su funcionalidad familiar. Ahora, igual no es de menos mencionar que el principal componente de la funcionalidad familiar también tiene que ver con la satisfacción individual, ¿ya? Por ende, sí es un dato importante a comprender, y aparte que el Apgar familiar, quizás como ya lo han realizado más de algunos, es un cuestionario súper breve, corto, preciso, que se puede realizar, ¿cierto?, en muy pocos minutos. ¿Ya? Este Apgar fue validado acá en Chile, se modificó, por lo tanto también eso es importante. Podemos encontrar quizás en internet, en las redes, ya diferentes tipos de Apgar familiares, ¿ya? Y el Apgar familiar que nosotros utilizamos es uno que está adaptado para Chile y que fue adaptado por Florenzano, que ya lo hemos mencionado muchísimas veces a lo largo de las clases, ¿ya? Entonces, el Apgar familiar es un cuestionario tipo screening, ya muy sencillo, muy rápido de confeccionar también, sirve para diferentes tipos de familia, nos permite, ¿cierto?, dar una panorámica más o menos, ¿cierto?, de la funcionalidad familiar, porque, claro, si tenemos una satisfacción familiar que se considera, ¿cierto?, la familia se considera como altamente funcional, nos permite igual ir analizando rápidamente que probablemente es una familia que es funcional, no necesariamente, ya, pues ya se lo comentaba en el video anteriormente. Y lo ideal, como ya les había mencionado también, ¿cierto?, en el primer video, es realizárselo ojalá no solamente a un integrante familiar, solamente a uno, sino que ojalá a más de 2 integrantes. Ya, es decir, no solamente hacer el Apgar familiar al caso índice, sino que lo ideal ojalá es que tengamos el Apgar familiar de todos los integrantes, porque nos permitirá analizando, ¿cierto?, si hay una satisfacción individual de que esta familia funciona, ¿cierto?, como nosotros queremos, es altamente funcional, nos permite también, ¿cierto?, ir trabajando de mejor forma la planificación. Bueno, el Apgar familiar mide, por eso se llama Apgar, ¿cierto?, la A de adaptabilidad, la P de participación, la G de growth, que tiene que ver principalmente con crecimiento o desarrollo. Ya les pido disculpas por el mal pronunciamiento del inglés, la afectividad y la R de la capacidad de resolución. Ya, aquí probablemente las que trabajan en matronería se acordarán del Apgar neonatal,
pero por favor diferenciarlo uno del otro. Ya, bueno, entonces la adaptabilidad ya tiene relación principalmente con cómo esta familia, ¿cierto?, utiliza sus recursos para resolver problemas. Ya, es decir, cómo tiene esta familia la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones cuando ocurre una crisis normativa, no normativa o cualquier situación de estrés. ¿Ya? La participación tiene específicamente que ver con el tema de la comunicación, ya, ¿cierto? En esta situación de resolver los conflictos, de poder adaptarse, ya cómo pueden comunicarse entre estas personas, ¿cierto? Y poder mantener la funcionalidad familiar y la posibilidad de tomar decisiones. Ya decir que se tome una decisión más en conjunto como grupo familiar. ¿Ya? Por eso una de las preguntas es si es que, ¿cierto?, deciden todos en conjunto eh, las decisiones de lo que ocurre en la familia, lo que sea, así que deseamos pintar las paredes de algún color, se toma en conjunto o no. Growth tiene que ver específicamente en cómo la familia ha ido transitando las diferentes etapas del ciclo vital, ¿ya? Y cómo son capaces de poder apoyarse también, ¿cierto?, en los momentos que se necesite mayor conexión, ¿cierto?, mayor cohesión entre el grupo familiar o permita también, ¿cierto?, la separación de los miembros y que por lo tanto permita también, lo que ya habíamos comentado anteriormente en los ciclos vitales, la posibilidad de que esta persona se transforme, o sea, que vaya adaptando su propia identidad, ¿cierto?, individual, a diferencia, ¿cierto?, de lo que es su grupo familiar. La afectividad tiene que ver específicamente con las expresiones de cariño, de amor, de demostrar las emociones, de poder, ¿cierto?, tener la seguridad de que en mi grupo familiar, si yo tengo ganas de llorar, me van a contener, si tengo rabia, ¿cierto?, también me van a permitir poder canalizar esta rabia, ¿ya? Y también poder expresarse, ¿cierto?, las muestras de cariño y amor. Y la capacidad de resolución ya es utilizar todos estos elementos anteriores, ya, y poder instrumentalizarlos. Ya, es decir, cómo dedicamos tiempo, cómo atendemos las necesidades, ¿cierto?, emocionales y físicas de los integrantes, si hay alguna situación, somos capaces de poder resolverlo, ya, y también, ¿cierto?, el compromiso por poder compartir espacios entre el grupo familiar. Por lo tanto, las preguntas que están vinculadas al hogar familiar son una para resolver, ¿cierto?, una pregunta de adaptabilidad, una pregunta de participación, una pregunta de growth, una pregunta de afectividad y una pregunta, ¿cierto?, de resolución. Y por lo tanto, ya el cuestionario, screening, breve, cortito, ya tiene estas 5 preguntas que son: ¿estás satisfecho con la ayuda que recibes de tu familia cuando tienes un problema? ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en la casa? ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto? Ya, los fines de semana son compartidos por todos en la casa y sientes que tu familia te quiere. ¿Ya? Son las 5 preguntas que están relacionadas, ¿cierto?, con estas 4 ítems que analiza la hogar familiar. Y el puntaje entonces va en casi siempre 2 puntos, a veces 1 punto, casi nunca 0 puntos. ¿Ya? Y se clasifican en familias altamente funcionales, familias moderadamente funcionales y familias severamente disfuncionales, dependiendo del puntaje. Si el puntaje va de 7 a 10, ya familias altamente funcionales según la percepción, ¿cierto?, de esta persona, de 4 a 6 moderadamente funcional y de 0 a 3 severamente funcional. Es importante que cuando las personas nos respondan, ¿cierto?, el a veces o casi nunca en alguna de las preguntas, podamos utilizar este mismo cuestionario para indagar un poco más el por qué creen, ¿cierto?, que ocurre esta situación de no conversar los problemas, por qué no se toman las decisiones en conjunto, por qué sientes que tu familia no te quiere, ¿ya? Y así ir indagando y completando un poco más la anamnesis. Ya el siguiente instrumento, para ir dando término a este video, que la idea es que este video fuera más cortito en comparación con el anterior, que fue un poco más largo, ya, si nos vamos dando pequeñas pausas, es el ciclo familiar personal. Muy personalmente, ya que mencionamos familia personal, ¿cierto? Encuentro que es un instrumento que nos permite mucho, ¿cierto?, la conversación y analizar mucho, porque este círculo familiar personal
Quizá a diferencia del otro que puede ser un poco más, ¿cierto? Preguntas precisas y concisas, nos permite que la persona pueda incorporarse y hacerse partícipe mucho más activo de lo que estamos trabajando, ¿ya? ¿Qué es importante con el círculo familiar personal? ¿Ya? Es que la persona que realiza el círculo es la persona que tiene que describir qué significa el círculo. Ya nosotros como profesionales no podemos interpretar nada si es que no se lo consultamos a la persona que está realizando el círculo. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos pedir a la persona que realice el círculo familiar, llevarnos el círculo familiar al CEFAM y después hacer un análisis de lo que estamos observando, ¿ya? Porque hay muchas cosas que analizar en este, en este dibujo, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que nosotros queramos analizar, tenemos que hacerlo en ese momento que pedimos que la persona esquematice cierta información. Y al igual que varios instrumentos que ya hemos ido viendo, ¿cierto? Nos permite comprender mejor las relaciones y quizás también darle un poco de sentido a los problemas, ¿ya? Eh, bueno, ahí les pido disculpas porque no me lo cambió en la presentación, ¿ya? Pero lo ideal es que ahora, ¿cierto? Para dar término a este video, ustedes traten ya de dibujar su círculo familiar personal. Para eso les dejé en el aula virtual el instrumento del círculo. Ya es importante que cuando nosotros solicitemos a la persona dibujar su círculo familiar, ya leamos las instrucciones que justamente les dejé también en el documento. Estas instrucciones, para que las puedan leer, ya dice lo siguiente. Este círculo va a representar a su familia tal como es ahora. Dibuje en él pequeños círculos, ya, que lo representan a usted y a todas las personas significativas para usted. Recuerde que las personas pueden estar dentro o afuera, tocándose o lejos. Pueden ser grandes o pequeñas, dependiendo del significado o influencia que tengan para usted. Si hay otras personas lo suficientemente importantes en su vida como para ponerlas en el círculo, inclúyelas. Identifique cada círculo con las iniciales y recuerde que no hay círculos buenos o malos. Esa instrucción es la única instrucción que ustedes van a entregar cuando soliciten realizar el círculo familiar a alguna persona. No expliquen más allá, solamente con esa información la persona debería ser capaz de poder, ¿cierto?, dibujar su círculo familiar personal. Posterior al dibujo, ya vamos a comenzar a hacer las preguntas de análisis, ya para saber, ¿cierto?, qué significa cada círculo específico, ya, y que por lo tanto representa a todas las personas que son significativas para la persona, ¿cierto?, que lo está realizando. Ya por lo tanto, ahora ya les voy a pedir que descarguen el documento, dibújenlo, ráyenlo, si quieren lo pueden hacer digital o lo pueden hacer, ¿cierto?, a mano, ahí, ¿cierto?, libertad. Y posterior, ¿cierto?, en el siguiente video les voy a decir qué es lo que podemos ir analizando en este círculo familiar personal.